Inversión y asignación. El interés, como precio que se paga por fondos para invertir, desempeña el mismo papel de asignación de recursos que otros precios al equilibrar la oferta y la demanda. Cuando las tasas de interés son bajas, es cuando es más rentable pedir un préstamo para invertir en la construcción de casas o modernizar una fábrica o lanzarse a otras iniciativas económicas. Por otro lado, las tasas de interés bajas reducen los incentivos para el ahorro. Las tasas de interés más altas logran que las personas ahorren más dinero, pero provocan que menos inversionistas pidan prestado ese dinero, dado que el préstamo sale más caro. Como sucede con la oferta y la demanda de productos en general, los desequilibrios en la oferta y la demanda de dinero producen alzas o caídas en el precio, en este caso, la tasa de interés. Según The Economist, la mayor parte del tiempo, las disparidades entre los niveles de ahorro deseados y las inversiones son reguladas fácilmente a través del mecanismo de las tasas de interés. Si los deseos de ahorrar de las personas exceden sus deseos de invertir, las tasas de interés caerán para que el incentivo de ahorrar baje y la predisposición a invertir aumente. En un mundo estático, estas disparidades entre ahorro e inversión no existirían y los inversionistas invertirían la misma cantidad de dinero que retendrían los ahorradores, llegando a tasas de interés estables porque no habría razones para cambiarlas. Pero, en el mundo real, las fluctuaciones en las tasas de interés, como las fluctuaciones de precios en general, redirigen recursos en distintas direcciones en forma constante a medida que la tecnología, la demanda y otros factores cambian. Debido a que las tasas de interés son síntomas de una realidad subyacente y de las limitaciones propias de esa realidad, cambiar las tasas de interés a través de leyes o políticas tiene repercusiones que van más allá del propósito por el que la tasa de interés fue cambiada, repercutiendo en toda la economía. Por ejemplo, cuando el sistema de Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés a principios del siglo XXI para tratar de estabilizar la producción y el nivel de empleo ante las señales que indicaban que el crecimiento de la producción nacional y el empleo podrían desacelerarse, tuvo como repercusión un aumento en el precio de las casas, ya que las tasas de interés más bajas significaban pagos de hipotecas más bajos, permitiendo así que más personas pudieran comprar más casas y más grandes. Esto, por su parte, hizo que menos personas alquilasen apartamentos, provocando así que los alquileres bajaran debido a una reducción en la demanda. Estos fueron solo algunos de los muchos cambios a lo largo y ancho de la economía causados por la rebaja de las tasas de interés. En líneas generales, esto nos muestra que imbricados están todos los elementos de una economía de mercado, y cómo los cambios en una parte del sistema se transmiten, de forma automática, a muchas otras. No todo lo que se llama interés es efectivamente interés. Cuando se otorgan préstamos, por ejemplo, lo que se cobra como interés incluye no solo la tasa de rentabilidad necesaria para compensar el retraso en la liquidación del dinero, sino también una cantidad adicional para compensar por el riesgo de que el préstamo no sea devuelto, o no devuelto a tiempo, o no devuelto en su totalidad. Aquello llamado interés también incluye los costes de gestión del préstamo. En el caso de los préstamos pequeños, en especial, estos costes pueden convertirse en una parte significativa de lo que se cobra, porque no varían mucho en relación con la cantidad otorgada. Es decir, prestar $1,000 no requiere 10 veces más papeleo que prestar $100. En otras palabras, los costes de gestión pueden representar un porcentaje mayor de lo que vagamente se llama interés. Muchas de las críticas realizadas a instituciones financieras pequeñas en barrios de ingresos bajos surgen de la malinterpretación de diversas cargas que son denominadas interés, pero que en realidad no lo son. En Estados Unidos, los préstamos a corto plazo a personas de bajos ingresos, por lo general, son llamados préstamos de día de pago, ya que deben ser devueltos en el próximo día de pago del prestatario o cuando reciba su cheque de la Seguridad Social o de la asistencia pública, lo que puede ser simplemente cuestión de semanas o incluso días. Este tipo de préstamos, según The Wall Street Journal, son de, normalmente, entre $300 y $400.
Obviamente, es más probable que se concedan a personas cuyos ingresos son tan bajos que, cuando necesitan una modesta suma de dinero para cubrir una exigencia y no la tienen, la pidan de forma inmediata. La prensa y los políticos dan mucha importancia al hecho de que las tasas de interés anuales de estos préstamos son astronómicas. The New York Times, por ejemplo, se refirió a un interés anualizado del 312% en algunos préstamos. Pero los préstamos de día de pago no se hacen por un año, por lo que la tasa de interés anual es irrelevante, excepto para causar sensación en la prensa o en la política. Como el dueño de un negocio de préstamos de día de pago indicó, hablar de tasas de interés anuales sobre los préstamos de día de pago es como decir que el salmón cuesta más de $15,000 por tonelada o una habitación de hotel se puede alquilar por más de $36,000 al año. Dado que la mayoría de las personas nunca compran una tonelada de salmón ni alquilan una habitación de hotel por un año. Los costes de gestión de los préstamos de día de pago, al igual que los costes del riesgo, deben ser cubiertos con el interés cobrado, y cuanto más corto sea el periodo en cuestión, más alta debe ser la tasa de interés anual para poder cubrir esos costes fijos. Para un préstamo de 2 semanas, los prestamistas normalmente cobran $15 de intereses por cada $100 prestados. Cuando las leyes restringen el interés anual a un 36%, esto quiere decir que el interés cobrado por un préstamo de 2 semanas sería de menos de unos $5, una cantidad que puede que ni siquiera cubra el coste de gestión del préstamo, y mucho menos los riesgos que éste implica. Cuando el estado de Oregón aprobó una ley que limitaba la tasa de interés anual a un 36%, las 3/4 partes de los cientos de prestamistas de día de pago del estado tuvieron que cerrar. Leyes similares en otros estados han obligado a muchos de estos prestamistas a cerrar. Los llamados defensores del consumidor puede que celebren estas leyes, pero las personas de ingresos bajos que no pueden obtener los $100 que necesitan de forma urgente puede que acaben o pagando más de $15 en multas por retraso en el pago de sus tarjetas de crédito o a causa de otros motivos, como el que le embarguen su coche o le corten la electricidad en invierno, algo que para ella será, sin lugar a dudas, más perjudicial que pagar $15. Incluso puede que nunca más pueda acceder a este tipo de préstamos. En general, los límites a las tasas de interés han tenido efectos muy similares a los del establecimiento de otros precios máximos. Es decir, hacen que haya menos oferta y más demanda, lo que genera escasez. Además, esta escasez tiene efectos diferentes en personas distintas. Para poner un ejemplo deliberadamente extremo, si estuviese legalmente permitido cobrar una tasa de interés del 100% anual, entonces saldría a cuenta para los prestamistas prestar dinero a personas muy poco fiables, incluso si el 40% de los prestatarios no lograsen devolver sus préstamos. Prestar $1 millón a esta categoría de prestatarios significaría que el 60% que si devuelve sus préstamos pagaría a $2 millones, en general, una tasa de rentabilidad del 20% sobre la inversión total. Sin embargo, si existe una tasa de interés máxima permisible del 50%, entonces no resultaría provechoso prestar dinero a prestatarios tan poco fiables, porque ahora los pagos del 60% que devolvería sus préstamos alcanzarían los $900,000, lo que supondría una pérdida de $100,000 sobre el $1 millón prestados. En resumen, cuanto más bajo sea el techo de la tasa de interés, los prestatarios deberán ser más fiables para que salga a cuenta prestarles dinero. Con un techo de tasa de interés lo suficientemente baja, solo saldría a cuenta realizar préstamos a billonarios. Dado que diferentes grupos étnicos tienen distintas calificaciones crediticias promedio, los límites impuestos a las tasas de interés prácticamente garantizan que habrá disparidades en las proporciones en las que se aprobarán préstamos, tarjetas de créditos y otras formas de financiamiento para estos grupos. En Estados Unidos, por ejemplo, los asiáticos estadounidenses tienen una calificación crediticia más alta que los hispanos o los afroestadounidenses o incluso que los estadounidenses blancos.
Aún así, las personas que están a favor de los límites sobre las tasas de interés muchas veces se asombran al descubrir que ciertos grupos étnicos o raciales ven sus aplicaciones para créditos hipotecarios rechazadas con más frecuencia que otros, y atribuyen esto a la discriminación racial por parte de los prestamistas. Sin embargo, dado que la mayoría de los prestamistas estadounidenses tienden a ser blancos, y rechazan a otros blancos en una proporción mucho más alta de la que rechazan a los asiáticos, la discriminación racial no parece ser una explicación muy convincente.